Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo básico. Ahora sí, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Bien, como nos podemos dar cuenta en la imagen, el tema se relaciona bastante con la lectura. Bien, ¿y cuál será exclusivamente este tema a tratar? Lo vamos a ver aquí, o lo vemos aquí. Y sería las oraciones eliminadas, ¿no? ¿Y en qué consiste o qué entendemos por ello? Ustedes ya lo han trabajado en sus anteriores años escolares o etapas escolares, ¿verdad? Bien. ¿Qué decimos o qué entendemos? Consiste en eliminar la oración que no guarda relación con el eje del tema. Es decir, vamos a tener unos pequeños textos donde tenemos que leer y obviamente todas las oraciones, ¿no?, se relacionan con el tema o con la idea principal, también podemos decir en algunos casos, ¿no? Y va a haber una de ellas que ya no esté o no manifieste o no exprese tanta relación. Entonces la vamos a eliminar. ¿Bien? Para ello, estudiantes, tenemos 3 criterios a trabajar. ¿Ya? Estén muy atentos, por favor, porque en los diversos ejercicios no solamente nos vamos a limitar o a conformar, eliminamos la oración y se acabó. No, sino que también debemos de tener en cuenta el criterio, ¿ya? Y el tema, en qué consiste cada texto que vayamos a leer. Bueno, entonces empezamos con el criterio. El primero que sería inatingencia, llamado también disociación. ¿Y qué quiere decir? Su otro nombre, podemos también decirlo, es inconexión. ¿Ya? Pero ¿en qué consiste este criterio? Se elimina la oración que no muestra relación específica con el mensaje esencial dado por los demás. Como les había dicho, ¿no, estudiantes? Un texto está conformado por un conjunto de oraciones. Todas se relacionan de manera cercana con el tema o con la idea principal. Pero disociación consiste en que una de esas oraciones ya se aleja, ya se aleja al tema principal, ¿no? O al tema o a la idea principal también podemos decir, ¿no? En estos casos. A ver, tenemos un ejemplo. Dice así. Oración 1. La paz que desde hace días anhelaban los vecinos, por fin llegó. 2. La discoteca que diariamente les causaba malestar fue clausurada. 3. Los turistas visitan con frecuencia los centros de diversión. 4. Fue cerrada por no contar con licencia de funcionamiento. 5. Además, deberá pagar una multa de 8.000 nuevos soles. Bien, entonces, estudiantes, este pequeño texto, ¿ya? Obviamente nos damos cuenta que presenta 5 oraciones y una de ellas ya se aleja o ya no se relaciona de manera cercana con el tema, ¿no? Bien, ¿y cuál vamos a eliminar o cuál será esa oración que no corresponde en este caso? Me dicen por ahí, a ver, la 3, me dicen por ahí la 2. Bueno, estudiantes, para estar más seguros sobre qué oración la vamos a eliminar, para ello tenemos que saber o darnos cuenta cuál es el tema o de quién se está hablando en este texto. A ver, ¿quién me podrá decir cuál es el tema en este caso?
A ver, ¿cuál es el tema? ¿De qué nos está hablando este pequeño texto? ¿Qué idea podemos manifestar o qué nos quiere decir? A ver, Fabricio Caguana, ¿cuál es el tema en este caso, en este ejercicio? Ah, de la discoteca que fue clausurada por no tener. Ya, entonces podemos resumirlo y decir los problemas que causa la discoteca. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora sí, ya sabemos en qué consiste este texto y cuál entonces de estas oraciones no se relaciona o no habla sobre las discotecas, ¿no? Que perjudican o que causan molestias. ¿Cuál es? Ahora sí podemos responder con total seguridad lo que sus compañeritos nos había dicho, ¿no? Y sería la oración 3. Bien, ahí lo podemos apreciar. A ver, un ratito, estudiantes. Me disculpa, un ratito. Ya. Bien, entonces ya tenemos aquí la respuesta. Vamos con otro criterio, la redundancia. ¿En qué consiste? Cuando dos oraciones son totalmente equivalentes y se elimina siempre la segunda. Quiere decir, estudiantes, de que van a ver algunos ejercicios en el cual presenten dos oraciones que se asemejen, ¿no? O que se parezcan, ¿ya? Bastante. Es decir, la idea o lo que nos quiere dar a entender es lo mismo, solamente que van a ser cambiados por otras palabritas, pero al final significan lo mismo. A ello se refiere con equivalentes. ¿Y cuál de esas dos vamos a eliminar? Que nos dicen aquí, la segunda. Detallemos un poco más. Se elimina la que tiene menos información. Miren, ya nos está diciendo cuál eliminar de esas dos. También, cuando una oración hace un breve resumen de las otras, se elimina. En conclusión, de esas dos que se parecen, vamos a eliminar la que posee menos información o la que sea un resumen, ¿no? Mientras que la otra es más detallada, ¿no? Bien, entonces con esas ideas ya sabemos cuándo es el caso de redundancia. Su otro nombre, que en algunos casos le podemos decir repetición. Bien, vamos entonces con el ejemplo. Oración 1 tenemos aquí. Egesipo Moreau fue un gran cuentista y poeta francés. 2. Publicó un periódico satírico denominado Diógenes. 3. Sus poesías están en un volumen titulado Miosotis. 4. Fue un gran literato. 5. Murió en el año 1838. A ver, voluntarios. Para empezar, ¿cuál es el tema? Después, podemos decir qué oración eliminaremos, ¿no? Seamos ordenados. El tema, ¿cuál será? Mixi nos ha respondido, a ver, o nos ha brindado su respuesta, pero queremos saber primero el tema. ¿Cuál es? A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Nos están hablando de Egesipo. Ya, muy bien. Entonces, todo referente a él, ¿no? Con su vida literaria, también podemos decir, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál de las oraciones vamos a eliminar? Recuerden que estamos en el criterio de redundancia. Hay dos oraciones o enunciados muy parecidos y una de ellas
Ya está por demás, es decir, la tenemos que eliminar. ¿Cuál será? Me dicen por ahí. Me dicen por ahí la 5. Me dicen por ahí la 2. Estudiantes, no se vayan al criterio de inatingencia. Estamos en redundancia. Ojo. A ver qué nos dicen por ahí. La E nos dicen por ahí. La 4. Claro, ¿no? Es muy cierto. Todo nos habla de Hegesipo en relación a su vida literaria. Como dice aquí, fue un gran cuentista y poeta. Publicó un periodo satírico, ahí está. Se relaciona, sigue hablando de su vida literaria. Sus poesías, sigue hablando de su vida literaria. Mientras que en la 4 dice, fue un gran literato. Entonces, esa expresión es un resumen de todas las demás, ¿verdad? También podemos decir que es un equivalente a la primera. Dice, fue un gran cuentista y poeta francés. Podemos decir, fue un gran literato. Entonces, esta idea está repitiendo a la número 1 o es que está resumiendo a las demás, ¿verdad? Este es el equivalente. Entonces, ya sabemos cuál vamos a eliminar. La número 4, como nos había manifestado su compañerito. A ver, ahí fue, tenemos ahí a Caguana, ¿no? Nos había respondido bien. Después ya sus demás compañeritos ya estuvieron muy seguros si ya también respondieron. Ahí tenemos a Catherine, a Sánchez, Mixi. Ah, Mixi también participó, ¿no? En el tema, ¿no? Tenemos ahí a Navarro. Ya, bien, estudiantes, sigamos con el último criterio. Tenemos el de contradicción. Fácil, ¿en qué consiste? Se elimina la oración que se opone, ¿no? A la idea básica común a las demás. Ejemplo, a ver. Enunciado 1 dice ahí, un país denuncia a otros de hacer uso de las armas biológicas, es decir, atacarlos con virus y bacterias que producen graves enfermedades. 2. En realidad, las armas biológicas no afectan la salud, solo es una exageración informativa estratégica en tiempos de guerra. 3. Ya en la antigüedad, los ejércitos sitiaban las ciudades y contaminaban las fuentes de agua de sus enemigos con cadáveres descompuestos. Wow. 4. En la actualidad, se sabe que las nuevas armas biológicas pueden provocar enfermedades tan graves como la fiebre amarilla o hasta la sífilis. 5. Si todavía no se han usado abiertamente es porque ningún ejército quiere arriesgarse a que el enemigo responda de igual manera. Bien. ¿Cuál es el tema? Y con ello podemos decir cuál es la oración eliminar. Vamos con los voluntarios, porque estamos en los criterios. Cuando vayamos a la parte práctica de resolver los ejercicios de su libro, ahí sí voy a mencionar a tal alumno de manera particular. ¿Ya? Primero quiero el tema. Darling, primero el tema. Ya, Fiorella ya nos estableció, habla sobre las armas biológicas. Muy bien, todo en relación a ello. Bien, recuerden que estamos en el criterio contradicción. Una de ellas se opone, bien, a la idea o al tema central. Ya las armas biológicas, ¿sí? ¿Qué decimos de ellas?
que causan enfermedades. Bien. Entonces, ¿cuál de esos enunciados es la que se opone? Ya Colonio ya nos respondió. Narciso también. Entonces, ¿qué podemos decir? Todas las oraciones nos dicen que estas armas biológicas son dañinas, ¿no? Así que por eso no nos atrevemos a usarlo. Es lo que nos quiere decir, ¿verdad? En algunos casos tal vez se han usado, pero por las grandes consecuencias preferimos no utilizar, no usarlo. ¿Bien? Entonces ya sabemos cuál es la idea que se opone a todas las demás. Y sería entonces, nos dicen ahí, ya pues Miss, es la número 2, la alternativa D, me dicen por ahí. Muy bien, porque dice que no son dañinas o es que nos dicen que no afectan a la salud, pero al final nos damos cuenta que sí son muy peligrosos, muy graves, ¿no? No hay que utilizar estas armas. Bien, como ya nos manifestó sus compañeritos, ¿no? Fueron varios. Ahí está Caguana, Colonio, Narciso, Durán también, que nos ha dicho el tema. Bien. Sigamos reforzando, estudiantes, y para ello vamos a ir con ejercicios que nos pidan reconocer qué oraciones o enunciados implican o guardan relación, como nos manifiesta aquí, ¿verdad? Bien, entonces estudiantes, en estos ejercicios vamos a reconocer, como les había dicho, primero como les había dicho, vamos a reforzar oraciones que se relacionan. Bien. En la número 1 dice, al final de nuestra calle había un matadero y las ovejas pasaban ante nuestra casa en su camino a ser descuartizadas. La carne es comercializada en los establecimientos de mayor concurrencia. Me acuerdo que uno escapó y corrió por la calle para diversión de los mirones. Nos piden ahí este primer paso, como les había dicho, establecer o es que qué enunciados, qué oraciones guardan relación. ¿Ya? Solamente nos piden qué oraciones guardan relación. Todavía no se vaya a lo que respecta a eliminación de oraciones. Ya. Entonces, de estas tres, ¿cuáles sí se relacionan? Voy a preguntar entonces a Angelina Tito y Catherine Egoail. Vamos. ¿Cuáles se relacionan? Ahí está Mixi. Nos está respondiendo. ¿De qué nos está hablando aquí? Sobre el matadero, ¿no? De estas pobres ovejitas, ¿no? Mientras que hay una de estas oraciones que no va a hablar ya exclusivamente de ellas, sino que ya se aleja, ¿no? Nos dicen ahí la alternativa A. Vamos a confirmar. Bien, entonces ya tenemos la respuesta. ¿Qué nos damos cuenta, estudiantes? Que en este caso nos piden reconocer las oraciones que sí se relacionan, mientras que en la segunda parte o en los otros ejercicios ya nos piden o vamos a darnos cuenta qué oraciones no se relacionan, pero solamente es una de todo ese texto. Bien, entonces esta primera parte consiste en quiénes sí se relacionan y la segunda, cuál es esa que se aleja o no se relaciona con las demás. Sigamos con la número 2. El Sol es un astro luminoso, centro de nuestro sistema planetario. La medicina está cada día más convencida de que el Sol envejece. Ya.
Las capas más informadas de la sociedad asimilan la idea de que tomar el sol no es tan saludable. Bien, estudiantes, rápidamente, entonces, ¿cuáles sí se relacionan? Vamos, Vázquez, Piero Montañez. Vamos. ¿Qué nos dicen por ahí? Ya, suficiente tiempo a sus compañeros que mencioné. Sánchez ya nos respondió, al igual que Colonio. Nixie, a ver, Vázquez ya se animó, dice la B. Vamos a confirmar, ¿nos dicen por ahí la A o la B? A ver, entonces, como nos damos cuenta, nos habla aquí sobre bueno, nos habla, o bueno, nos quiere dar a entender aquí sobre tomar una siesta de sol es dañino, ¿no? Lo que nos quiere manifestar aquí, y cuál o quiénes se relacionan, y nos damos cuenta que la número 2 y 3, ¿verdad? El sol envejece, algo negativo, una consecuencia, y que tomar el sol, si este sol no es tan saludable. Ahí está, 2 y 3. Entonces, ¿quién nos había manifestado la respuesta correcta? Durán, ¿no? Ahí lo vemos, su compañerito. Ahí está. Bien. Sigamos con la número 3. Mientras voy leyendo ya para ahorrar el tiempo, vamos Laguna y, Laguna y Martel, la número 3. Vayan pensando, a ver, para comprender la lectura lo primero que se hace es leer con atención y silencio. La lectura comprensiva exige técnicas y procedimientos diversos. En nuestro país los libros son costosos y pocos los habituados a la lectura. Ya, facilito, ¿ah? ¿De qué nos está hablando? Tal, ya. Martel y Laguna. ¿Cuáles son las que se relacionan? Dicen por ahí la D. A ver, nos está hablando de la lectura. Ahí está, la número 1. Y también nos dice, como sigue hablando de la lectura, la número 2. Entonces sería, ahí está, 1 y 2, ¿no? Como nos había respondido sus compañeritos. Ahí está Martel, ahí está Texi, Durán, Colonio. Bien. Vamos con la 4. Me voy a mencionar rápidamente. Jiménez y Quinto. Dice así. La capilla del Hospital Manuel Núñez fue un ambiente donde se veló los cuerpos de la mayoría de las víctimas. El avión se desplomó por fallas mecánicas y por imprudencia del piloto. Los familiares protagonizan escenas de dolor por la pérdida de sus seres queridos. Ya, a ver, facilito, ¿ah? A ver, había mencionado a Quinto y Jiménez, ¿no? Ya, ¿cuáles sí se relacionan? Nos habla en este caso sobre las víctimas, o nos está hablando también, se relaciona bastante con los familiares de estas víctimas, es decir, las personas que fenecieron, ¿no? Bien. ¿Cómo nos dice ahí? La D, 1 y 2. No, 1 y 3. Ahí está. Muy bien dicho por aquí la A, por eso dije 1 y 2. Ya. Es la respuesta entonces 1 y 3, ¿no? Ahí está.
donde velaron los cuerpos, nos hablan de las víctimas, ¿no? Las personas que han fallecido. Y la 3, los familiares, ¿no? Que expresaban, manifestaban dolor. Bien. La número 5. Sigo con sus compañeritos, ¿ah? Vamos, Abanto. A ver. Cielo, nación. Abanto y nación. Conducir un vehículo de transporte público sin licencia profesional es una falta grave. Obtener por la vía regular un brevete profesional es un trámite largo y en teoría exigente. El primer paso del trámite es aprobar el examen médico en cualquier centro autorizado por el Ministerio de Transportes. ¿Cuáles entonces se relacionan? ¿Qué nos dicen ahí? La D, me dicen la mayoría. ¿Será correcto? No sé. Vamos a comprobar. Había mencionado a Jiménez y Quinto. Suficiente tiempo. Ya, me dicen entonces la C o la B. A ver. Nos está hablando entonces, estudiantes. A ver. Se trata, en este caso, de conducir el vehículo, o se trata de obtener un brevete, o se trata del primer paso para tener un brevete. Nos está dando a entender de que consiste en que debemos de tener un brevete, ¿no? Bien. ¿Y cuál es ese paso? Bien, se relaciona entonces con el brevete, la obtención de un brevete. Entonces ya sabemos qué oraciones se relacionan. 2 y 3. Bien. Ya, estudiantes, cuando yo digo la respuesta, ya no me digan Miss la B, porque obviamente yo ya lo he manifestado. No lo han hecho ustedes antes que yo. Se tome en cuenta la respuesta cuando yo, o sea, antes que yo lo haya dicho, no cuando yo lo haya dicho, ¿ya? Ahí tenemos a Jiménez. Ya, nació, ya lo dijo después de que yo haya hablado. También nos había dicho Cerrón, Texi, y más. Mi 2, no se habían respondido ahí. Y Narciso. Bien, sigamos con la 6. Sigamos con la 6 con Montañez, Vázquez. Hasta que se animen, estudiantes, ¿ah? En el país hay unas 26.000 hectáreas de cultivo de mango, de las cuales ya el 90% están para la exportación. Los principales compradores son Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido y Canadá. El mango es un fruto ovalado, aromático y por ser gustoso está en las decoraciones. Bien. Entonces, ya hemos dado suficiente tiempo a sus compañeros. Vázquez, ¿ya? Y habíamos mencionado a Montañez. Me dicen por ahí la A, me dicen por ahí la C. ¿Cuáles o cuáles serán? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué habíamos dicho? Sobre el mango, ¿no? Estamos hablando sobre su exportación, ¿no? Y también, o mejor dicho, por qué es considerado una fruta muy rica, por tal motivo lo exporta. Estamos hablando enfocándonos al mango.
También decimos que es un fruto ovalado, aromático y por ser gustoso está en las decoraciones. ¿O cuál de estas tres se relaciona más? ¿Decimos algo particular del mango o todo en relación a la exportación? ¿Qué nos podemos dar cuenta? Ah, me dicen por ahí, nos está hablando sobre el mango en relación a su exportación. Ah, entonces sería la número 1 y 2. Ahí está, ¿no? En cambio acá ya nos habla algo particular, de que puede ser utilizado en las decoraciones, ¿no? Esta ya no, se aleja, ¿no? Bien, ¿quién nos había manifestado entonces? La A me había dicho Narciso, Durán. Ya, muy bien. Ya dije, cuando yo ya estoy esclareciendo o estoy queriendo brindar la respuesta, ya no me digan ustedes ni la respuesta es, porque prácticamente yo lo estoy diciendo, ya no ustedes. Quiero que ustedes respondan antes que yo, ¿bien? Para que puedan, eliminar esas dudas, ¿no? Ah, si era la A, si era la B, si era la C y así. Bien, seguimos con la 7. La delincuencia en nuestro país cada día es más creciente, la ciudad cada vez es más riesgosa, la víctima solicitó ayuda de inmediato a la policía, ya. Durante el interrogatorio, el detenido intentó burlar a las autoridades con argumentos inconsistentes. Seguimos entonces. Abanto. Ya, Laguna. Rápidamente. Ya tenemos aquí respuestas, se adelantaron sus compañeros. Tenemos ahí, nos dicen ahí ya. Lo bueno es que las tres han acertado en la misma clave. Bien, se les dio suficiente tiempo a Laguna, a Abanto, y nos dicen por ahí la D. Nos hablan entonces sobre la delincuencia de manera general o nos está hablando de un tipo, un caso de delincuencia que pasó. Vamos a ver. Ah, claro, nos dice aquí la delincuencia de manera general. Aquí la víctima, ¿no? Un caso, ¿no? Un ejemplo de la delincuencia. Y aquí durante el detenido intentó burlar. Ah, nos damos cuenta entonces qué oraciones se relacionan más, ¿verdad? Dicen por ahí la D. Sería 2 y 3. ¿Será correcto? Sí, ¿no? 2 y 3. Uy, pero aquí se escapó la alternativa 1 y 2. Bueno, ustedes ya en el Classroom, cuando lo vayan a ver, no se preocupen que va a estar la respuesta precisa, sino que muchas veces cuando uno quiere formular o darle clic, se mueve, ¿no? Ya, así que ya saben, esto